Muy bien, nosotros continuamos en el programa. Vamos a conversar con el presidente de la CONFIEP. Está el señor Óscar Caipo con nosotros. La CONFIEP ha tenido una reunión con el ministro de Trabajo. Hay quienes dicen que la crisis todavía no está instalada, pero que si seguimos como vamos, esa crisis no tardará en llegar. La crisis económica como tal. El señor Caipo está con nosotros. Bienvenido. Muy amable. Buenas noches, Mávila. ¿De qué ha tratado esta reunión y cuáles han sido las preocupaciones más importantes que han transmitido al ministro? Ha sido una primera reunión protocolar. El ministro ha estado con su viceministro y con la jefa de gabinete. Nosotros lo que hemos tratado es, en primer lugar, las preocupaciones que tenemos como sector empresarial con respecto a la reactivación económica, la potencial llegada de una tercera ola. Y también hemos hablado de un problema que no tratamos tanto como deberíamos, que es la falta de formalidad en el país, ¿no? Que ha hecho que justamente un buen sector de la población que su actividad económica se lleva a cabo en el mundo informal, pues ha estado desprotegida, ¿no? Y si no resolvemos eso, de cara al futuro va a seguir siendo una carga para el país, ¿no? Hay factores o números, en el caso de la economía, uno se lleva mucho por los números que van hablando, los números y las tendencias que se construyen. Antes de salir al aire usted me decía que ya la situación política nos había pasado factura con la fuga de capitales. ¿Cuánto dinero ha salido del país y en qué plazo? Bueno, hasta mediados del mes de julio salió una cifra que habían salido del país alrededor de 13.000 millones de dólares y esto básicamente se da por desconfianza, ¿no? Así que no hay una cifra más reciente, pero no hay duda que todavía vivimos un clima de incertidumbre, ¿no? Si bien han habido algunos anuncios positivos, como los del ministro Franque y luego seguidos de finalmente la confirmación de Julio Velarde en el BCR, todavía no guarda coherencia las señales y los mensajes que manda el gabinete que preside el señor Bellido, y creo que eso es importante de cara al futuro, ¿no? Estamos viendo cifras de recuperación económica, un rebote de una caída muy importante de la actividad económica que ha afectado a tantas personas en el año 2020. Un rebote a causa del efecto de la pandemia. Así es. Es decir, la pandemia paraliza la economía y prácticamente, automáticamente algo debe recuperar. Pero esa recuperación ha sido lo estimado o no hemos llegado a lo que deseábamos llegar a estas alturas. Bueno, la economía, Mávila, decreció 11% el año pasado y se perdieron un poco más de 2 millones de empleos, ¿no? Y estamos teniendo un rebote, se proyecta 10%, se proyecta 20% en la primera mitad del año, pero ya se ve una especie de frenazo en la segunda mitad, ¿no? Ya con la transición de gobierno, ¿no? Entonces, ese 10% creo que está todavía en juego, en por ver, pero lo más importante son las proyecciones de recuperación plena de la economía y el crecimiento en el largo plazo. Si no generamos un clima de confianza, no vamos a tener el nivel de inversiones requerido para poder generar el crecimiento, el empleo decente, formal, que permita generar los recursos para traer bienestar y cerrar esas brechas sociales que tanto quiere el país y que los empresarios estamos de acuerdo con hacerlo. ¿Cuáles son las medidas que han tomado las empresas en su mayoría o han utilizado más a efectos de la pandemia? Es decir, me imagino que hubo primero el tema del trabajo remoto, suspensión perfecta. ¿Cuáles son las medidas que han tomado las empresas y que están tomando ante la incertidumbre? Bueno, ya prácticamente la actividad económica se ha recuperado. Creo que el principal riesgo que tenemos ahora al frente y muy inmediato es el riesgo de un rebrote y que ojalá hasta ahora tanto el ministro de Salud como el ministro de Economía e inclusive el Premier ayer ha hablado de que no cree que esto vaya a traer restricciones, ¿no? Pero realmente lo que nosotros necesitamos es generar un clima de confianza, más allá de la recuperación de corto plazo, ¿no? Hoy en la reunión tuvimos la representación de dos gremios que son de los más grandes empleadores. ¿Cuáles son? Las PYME, por ejemplo, ¿Ya? la Asociación PYME Perú estuvo en la reunión con el ministro y expresó lo golpeados que habían estado, ¿no? Durante la crisis. ¿Cómo graficamos ese golpe? Es la cantidad, la mitad de esos empleos se perdieron en la pequeña... ¿Y cuántos empleos generaban las pequeñas y medianas empresas? Las pequeñas y medianas empresas generan como 4 millones de empleos, ¿no? Y se de ahí perdió 1.100.000 aproximadamente la cifra que se compartió hoy.
¿Hay la cifra de cierres o empresas que se hayan reconvertido, por ejemplo? ¿Se ha hecho ese análisis? El problema que tenemos, pues, es que tenemos una economía informal tan grande. Claro, es difícil. Es muy difícil tener data precisa con respecto a la economía en su conjunto, ¿no? Pero ya ese número, algunas, las formales, por ejemplo, sí ustedes deben de llevar la contabilidad. Empresas que han refinanciado deudas, por ejemplo. Bueno, esto se ha visto sobre todo en la primera fase de la pandemia, ¿no? La economía se está recuperando. La cifra que estamos viendo hasta el mes de julio ha permitido, pues, que tener un respiro. Pero es muy importante que de cara al futuro podamos tener coherencia en las propuestas, ¿no? Y poder generar un clima que permita tener la inversión, ¿no? El Perú es un país de empresarios, ¿no? Micro, pequeños, medianos y grandes. Es un tejido empresarial sumamente encadenado, ¿no? Las grandes no solamente somos grandes empleadores, sino también consumimos bienes y servicios que producen las medianas y las pequeñas, ¿no? Entonces es muy importante que todos nos reactivemos y que no generemos diferencias también desde el punto de vista del inversionista. No necesitamos grandes inversiones para poder sacar adelante, por ejemplo, la cartera de proyectos que tiene la minería, 56 mil millones de dólares en carteras de proyectos en un momento en el cual los precios de los metales están en un nivel récord y se podrían estar manteniendo por algunos años más, ¿no? Entonces, no deberíamos perder esa gran oportunidad que nos va a generar los recursos que permitan justamente direccionarlos para atender las demandas que tiene la población y las personas más vulnerables. ¿Qué impacto tiene la subida del precio del dólar, el tipo de cambio? Bueno, tiene un impacto muy importante en las personas, ¿no? Lo estamos viendo en los reclamos de los consumidores, las consumidoras, en los mercados, ¿no? El precio del pollo, el precio del aceite, el precio del pan. Eso es por el alza, nos han comentado en otras oportunidades, el alza del precio del trigo a nivel internacional, en fin, ese es el impacto. Más allá de eso, las empresas también tienen de pronto activos o compran activos en dólares o importan determinados servicios. En particular, para esos productos de primera necesidad, sí, de la canasta de primera necesidad, un factor ha sido el factor internacional, que es transitorio, ¿no? Eso va a pasar, ¿no? Lo que es importante es que manejemos las expectativas y los temores y la incertidumbre que están generando las medidas sobre lo que podemos controlar, y ese es el dólar. Porque podemos ver, y ya empezaron a descender los precios de los commodities que originan la subida de precios de estos productos de primera necesidad, pero no sabemos qué va a pasar con el dólar, cuáles van a ser las siguientes medidas que va a traer este gobierno, ¿no? Insistir en este momento, cuando tenemos todavía crisis sanitaria, todavía no tenemos la recuperación económica, insistir con una asamblea constituyente, creemos que no es ni necesario ni oportuno. De acuerdo, yo le agradezco que haya estado con nosotros.